Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a compartir el Salmo número 109, el cual llevará por título Dios es mi defensor. Antes de continuar, como habitualmente lo hacemos, nos detenemos y compartimos un tiempo de oración. Leemos el Salmo 109 a lo largo de sus 31 versículos de extensión y nos disponemos a escuchar entonces nuestro devocional. El Salmo 109 es un salmo difícil de leer. Nuestra tendencia natural con cada uno de los salmos, y no está mal que lo hagamos así, es tratar de traspolar la enseñanza que contiene cada uno de ellos, tratar de verla en los hechos y en las palabras del Señor Jesucristo y tratar de encontrar aquellas semejanzas de la palabra con relación a la persona. Pero el Salmo 109 es un salmo especial porque es conocido también como un salmo imprecatorio. ¿Qué significa un salmo imprecatorio en la Biblia? Bien, aunque la palabra imprecatorio no figura en la Escritura, los expertos reconocen que existe este subgénero literario en el libro de los Salmos. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo imprecar como expresar palabras donde se da muestra del vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño o malas consecuencias. Por lo tanto, el Salmo 109 no es simplemente un escrito más, es una oración. Es una oración imprecatoria que es utilizada para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los que son enemigos de Dios. Vemos estas oraciones de maldición o de juicio en varias secciones de la palabra. Las que encontramos en los salmos, por supuesto, son las más famosas. Salmo 7, el 35, 58, 59, 69, 83, 109, como este que estamos desarrollando, y posteriormente 137 y 139 son salmos imprecatorios. Por lo tanto, al leer el Salmo 109 y al leer estas palabras que brotan de los labios de David como una oración, son expresiones en las que hay una persona justa que ha sido humillada y perseguida y que le pide a Dios la venganza contra sus enemigos. Podemos encontrar dos tipos de imprecaciones en la Escritura, individuales y colectivas. En el primer caso, una sola persona está imprecando a las personas que le han causado daño a él o a su familia, o en este caso, a una nación. Y en el segundo caso, las imprecaciones colectivas se dan para Israel, quien es él mismo personificándose la nación como una persona imprecando a sus enemigos, a los pueblos que constantemente los están amenazando. John MacArthur en su Biblia comentada expresa que este salmo imprecatorio de David no podría, por los detalles generales del mismo, relacionarse de una manera concluyente con ningún incidente o persona en particular de la vida del rey, según podemos ver su vida registrada en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes y 1 Crónicas. David responde aquí a aquellos que han lanzado un violento ataque verbal de falsas acusaciones contra él. Este salmo principia y termina con peticiones personales, versículos 1 al 5 y versículos 20 al 31, pero la parte central de los versículos 6 al 19 clama por venganza contra los adversarios que hablan con lengua mentirosa al calumniar y con palabras de odio para herir. De todos los salmos imprecatorios que hemos mencionado, los números de cada uno de ellos, este es sin duda el más fuerte. De los muchos adversarios mencionados al principio, David escoge a uno. Y desde su alma herida sale un torrente fuerte de palabras que pide todos los castigos posibles para este enemigo. Lo difícil, sin duda, es reconciliar estas palabras
tan fuertes con la enseñanza de amor a nuestros enemigos que encontramos en el Nuevo Testamento. En Mateo 5, 44 y 48 encontramos las palabras del Señor Jesucristo acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que procuran nuestro mal. Tampoco perdamos de vista que el que está hablando en este salmo perdonó 2 veces la vida del rey Saúl, teniendo la posibilidad efectiva y oportuna de tomar la vida del rey enloquecido por su propia mano, y no lo hizo. Y aún en este salmo dice que amaba a sus enemigos. De todos los salmos imprecatorios, como dijimos, este es el más fuerte. Y aquí podemos encontrar algunas cuestiones interesantes que lo llevaron a David a pensar de esta manera en cuanto a aquellos que procuraban su mal. En primer lugar, encontramos que sus enemigos lo defraudaron. Él dice en el versículo 1 al 5, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí el salmista está expresando con gran dolor la amargura que le ocasionaban sus enemigos al pagarle mal por bien. Él afirma que ellos iban contra mí con mentiras, con odio y sin causa. Y todo esto a pesar de que por su parte él solo había expresado amor hacia quienes ahora consideraba sus adversarios. Lo más interesante es que en medio de esta circunstancia David dice, mas yo oraba. Una frase que, teniendo en cuenta el original, la profundidad y la intensidad de las palabras, se puede traducir de esta manera, y yo soy oración. Yo soy oración. Él se personifica en un clamor de lo más profundo, hasta el punto en que se mimetiza tanto en sus palabras como en su persona, y él dice, si Dios contempla este mundo, va a ver a un hombre que es una oración, ese soy yo. A pesar de ser adversarios suyos y tramar toda clase de males contra él continuaba orando por ellos. Si queremos traspolar esta expresión y mirar años o siglos después, nos encontraremos al Señor Jesucristo, en donde el Señor ora por sus enemigos allí en la cruz. Y sin duda que así deberíamos ser nosotros con quienes nos odien y nos hagan mal, no pecando contra el Señor en cesar de orar por ellos. Lo segundo que hicieron sus enemigos fue que lo denunciaron. Salmo 109, de 6 al 19. Pon sobre él al impío, cuando fuere juzgado salga culpable, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Algunos comentaristas afirman que después del versículo 5 debe agregarse el gerundio diciendo, ya que las expresiones de los versículos 6 al 19 corresponden a los enemigos del salmista y sus acusaciones en su contra. Pedían su mal en el presente, se pon sobre él al impío. Esto es lo que pensaban los enemigos de David. Pedían su mal en el futuro, sean sus días pocos. Y pedían su mal para toda la eternidad. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. En tercer lugar, sus enemigos lo debilitaron. Salmo 109, 20 al 25. Dice, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, ya sea por el ayuno religioso al cual había acudido en lo extremo de su aflicción, o bien debido a la falta de apetito causada por la angustia de su mente. Porque ¿quién puede comer cuando cada bocado se transforma en algo agrio por el mal que nos están causando? Pero más allá de las actitudes y actividades de sus enemigos, lo que salta a la vista a lo largo de este salmo es que él nunca se apartó de Dios. David nunca se apartó de Dios. Ni siquiera aún las palabras más fuertes, porque trató de encuadrar todas sus palabras desde el punto de vista de la justicia de Dios, porque en él encontró su defensor. Ayúdame, Jehová, Dios mío, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Mientras que sus enemigos esperaban que Satanás, o literalmente el acusador, esté a su diestra, el salmista sabía que Dios se pondrá a la diestra del pobre. Y por ese motivo eleva su oración y pide, verso 26, ayúdame, sálvame por tu misericordia.
pide redención. Verso 27. Ellos entiendan que esta es tu mano. Ellos buscaban su vergüenza, pero Dios era su esperanza. Él pide reivindicación. Verso 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Si Dios nos bendice, no nos importa que nos maldigan los hombres. Él esperaba recompensa. Y versículos 28 y 29. Sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Es decir, que Dios les pague sus ofensas. David esperaba retribución. También entendemos mejor la severidad de este salmo si le damos la dimensión profética que tuvo. Y vemos que no solamente se refiere a algún enemigo de David, sino también al enemigo del Señor, a Judas. En Hechos 1:20, este salmo es invocado o es recordado para relacionarlo directamente con aquel que traicionó al Salvador, a Judas. Y la severidad del castigo que se exige en aquellas palabras y en estas palabras son acorde con lo grave del pecado. Pensar esto nos debe hacer apreciar mucho más el perdón y amar mucho más a aquel que llevó la maldición de nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. Porque en definitiva, todos nosotros, habitantes de esta tierra, enemigos de Dios, con la posibilidad cierta de ser fulminados cuando Él lo quisiera. Y sin embargo, Él nos amó, entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, oró por los discípulos, pidió el perdón a sus enemigos desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su vida y su sangre y su cuerpo por cada uno de nosotros. Si hubo alguien que podría haber expresado tranquilamente cada una de las expresiones de este salmo, esa persona debería haber sido el Señor. Y sin embargo, el profeta Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y cuando abrió su boca fue para hablar con el Padre. Fue para bendecir a los que les hacían mal. Y fue para encomendar la causa en aquel que juzga justamente. En lo particular, me gusta mucho el versículo 4 y 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelve mal por bien y odio por amor. Y estoy seguro de que en algún momento de nuestras vidas hemos podido sentir, aún haciendo las cosas bien, amando y haciendo lo correcto, que nos hemos encontrado que no recibimos la retribución que merecíamos o que no hemos sido correspondidos con nuestros actos. Hoy en día hay muchas personas que se sienten así, que sienten que ellos hacen mucho por los demás y los demás no solo no hacen nada por ellos, sino que además por sus buenas acciones reciben mala recompensa. Hay una palabra clave en toda esta situación. Mientras David es perseguido, él ora. Se postra ante Dios, clama a su Señor, ruega a aquel que sabe que puede cambiar cualquier situación. Ora a aquel que es su escudo y su fortaleza, a quien ha cuidado de su vida y a quien le ha escogido. David sabe quién es su Dios. No tiene duda de que le librará, por eso no responde con fuerza, no devuelve el ataque, sino que ora, se postra ante la injusticia. Él ora. Quizás hoy pienses que la situación por la que pasas es injusta, que no te mereces esta circunstancia que estás viviendo, que no has sido tan malo como marido, mujer, padre o hijo, y que no es justo que las circunstancias que estés viviendo sean tan fuertes. Y es más, que ni siquiera tendrías que tener personas en tu contra. Ante esto solamente haz como hizo David, ora. No busques venganza. La venganza es del Señor. No busques tu victoria. Continúa orando hasta que Dios te la dé. Sé paciente. Comprende que Dios te cuidará, te guardará, será tu escudo y tu fortaleza. No te preocupes, solamente ora. Podríamos decirle sencillamente estas palabras: Señor, me acerco a ti con humildad a pedirte que seas conmigo y me guardes de aquellos que me quieren hacer el mal.
Tuyo será siempre el poder y la gloria y la autoridad por todos los siglos. Tú eres, al fin de cuentas, el que nos dice que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos lugar a tu ira, porque tal como lo expresa, Señor, tuya es la venganza, tú pagarás, porque tú eres el Señor. Que en esta mañana el Salmo 109, con todo lo difícil o complicado que nos pueda parecer o ser, y con tantas expresiones duras que nos parece que no condicen con el espíritu de toda la Escritura, sin embargo es la realidad de que el mal existe, de que el mal se expresa en contra de hombres buenos y que ante esas circunstancias tenemos a quien acudir. Podemos siempre orar. No deberíamos buscar nunca nuestra propia justicia, mucho menos nuestra propia venganza, sino poner en las manos de aquel que todo lo sabe y que todo lo puede, nuestra causa, para que Él haga en su tiempo lo que deba hacer. Nuestro mayor ejemplo está en aquel que fue clavado en una cruz por nuestros pecados y que en vez de maldecirnos, nos bendijo mucho más que con su silencio y mucho más también con sus palabras, que fueron de bien hacia todos aquellos que lo rodearon al pie de aquella cruz y pudieron contemplar de qué forma Él con su muerte, con su entrega, nos amó, a pesar de haber sido la causa de su muerte. El justo muriendo por los injustos, con un solo objetivo, para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude a leerla, a comprenderla, a aplicarla y sin duda que será muy necesario también a orar.